vimos el arrebatamiento. Después de ese gran evento que estamos esperando con todo el corazón, vendrían 3 más en rápida sucesión. El primero es un intervalo entre el arrebatamiento y las primeras acciones de la tribulación. Vamos a analizarlo en primera instancia. Después veríamos el tribunal de Cristo y el último evento en el cielo sería las bodas del Cordero. El arrebatamiento, que está descrito en Primera de Tesalonicenses 4:16, implica la desaparición súbita de millones de cristianos. Y se dice que esto desencadenaría una cantidad de eventos muy llamativos, muy significativos en la tierra. ¿Qué ocurre entonces inmediatamente después del arrebatamiento? Ya no están los cristianos que fueron llevados al cielo. ¿Qué empieza a ocurrir? Primero, una desaparición global. Vale de pronto la pena considerar números para pensar en la magnitud de lo que puede ocurrir inmediatamente después del arrebatamiento. Al día de hoy, los cálculos dicen que hay unos 8.200 millones de seres humanos habitando el planeta. Es muy difícil calcular cuál es el número de cristianos porque las estadísticas mezclan a lo que se llaman cristianos según ellos, que incluye católicos, ortodoxos, evangélicos y otro número importante de denominaciones. Pero vamos a tratar de aislar solamente el grupo de cristianos evangélicos. No hay una encuesta exacta, pero algunos cálculos cifran el valor en un 8 punto algo por ciento. Vamos a aproximarlo a 9 para redondear nuestras cifras. 9% de cristianos evangélicos con respecto a 8.200 millones de seres humanos implicaría que hay 700 millones de cristianos evangélicos más o menos en el mundo, principalmente en Norte y Suramérica. En África también hay algunos números importantes. Bueno, pero sabemos que el Señor habla en varios pasajes de remanente, porque no todos los que son numerados están considerados dentro del grupo de, llamémoslo así, legítimos en nombre. Entonces, si aplicamos la palabra del remanente, que lo encontramos en varios apartes, pero de pronto en Zacarías 13:8, que dice, y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas de ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Esto es aplicable a los 8.200 millones de habitantes. Si la tribulación empezara ahora, dentro de 7 años, no quedaría sino 1/3 parte de esos 8.200 millones. Si el Señor aplica la misma regla a los 700 millones de cristianos, es muy probable que solamente hubiera comprometidos alrededor de 1/3 parte, o sea, 231 millones, que es igual a la población de Brasil. Es como si desapareciera todo Brasil en un momento dado. Pero como esos están dispersos por todo el mundo, ustedes pueden alcanzar a comprender las implicaciones de la desaparición, por ejemplo, de policías cristianos, de gobernantes cristianos, de médicos cristianos, de conductores de vehículos cristianos. Todo eso llevaría entonces a un caos, a una confusión mayúscula. La desaparición masiva de creyentes causaría entonces un caos social, económico, político, porque ¿qué pasaría con las pertenencias de los desaparecidos? ¿Qué pasaría con los cargos de los desaparecidos? Los puestos, si son de vigilancia, si son de importancia mayor,
podemos empezar a ver cómo empieza entonces también la tribulación. Y no digamos lo que sería el caos en las iglesias cristianas, si es que el comentario que hacen muchos estudiosos es que no todos los cristianos van a ser arrebatados, sino aquellos que están comprometidos. Y eso es apenas lógico, porque ¿quién se va a casar con una mujer que no está expresando amor y compromiso? Con una mujer que de pronto está más preocupada por las cosas del mundo, por sus vestidos, que por el sentimiento del novio. Es lógico pensar que el novio venga a buscar a una esposa cuyo corazón sea transparente, entregado, amoroso y comprometido. Entonces quedaríamos finalmente con 231 millones de cristianos arrebatados, y en las iglesias 2/3 partes de esos cristianos se quedarían preguntándose, primero, ¿qué pasó? ¿Será verdad que había arrebatamiento? Oh, sí, ahora caemos en cuenta que sí. Entonces, pastor, ¿usted por qué no nos predicó del arrebatamiento? Será el alegato que habrá en muchas iglesias. O sí nos predicó, pero nosotros no pusimos atención. Recuerden que la primera de Tesalonicenses dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese siempre implica que a partir de ese momento los arrebatados, la iglesia arrebatada, ya nunca más vuelve a separarse del Señor. O sea, a partir de ahí el compromiso es todavía mayor hasta llegar a un matrimonio, en la figura de un matrimonio, que es el compromiso definitivo entre Cristo y su iglesia. El caos entonces podría colapsar sistemas de transporte, de salud, gobiernos y economías. Y sobre eso se han hecho películas y libros. Tal vez los dos más conocidos son el libro de Hal Lindsey, que se llama La agonía del gran planeta Tierra. Se los recomiendo, es un magnífico libro si lo pueden conseguir. Y el de Tim LaHaye, Dejados atrás, del cual también hay una película que se encuentra fácilmente en las redes sociales, en internet. Miremos que Daniel 7, del 7 al 8, dice, después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. Más adelante dice, y he aquí en este cuerno había ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué tiene que ver esto con ese intervalo después del arrebatamiento? Que toda esta es una atmósfera que está preparando la salida a escena, tal y como está en Apocalipsis capítulo 6, el jinete del caballo blanco, que sale venciendo y para vencer, y en tono de paz. El anticristo está buscando la oportunidad de que aquello que lo estaba trancando lo deje finalmente libre. Vamos a ir entendiendo todo esto más adelante. Entonces, lo segundo que ocurre es que ya desaparecieron todos estos hombres y mujeres y niños de la tierra, y empiezan entonces las especulaciones, explicaciones alternativas. El mundo incrédulo buscará teorías, obviamente no bíblicas. Seguramente algo que está tan en boga hoy, los extraterrestres o los alienígenas como explicación, en el sentido de que de pronto vinieron los alienígenas y se llevaron a todos estos desaparecidos. O si no es eso, entonces será una teoría conspirativa. Algo pasó en los diferentes países, por lo cual estos seres humanos desaparecieron, quizás castigados por algún delito grave o alguna cosa así por el estilo. Todo para explicar el arrebatamiento en términos no bíblicos.
Volvemos a ver por qué esto va a ser así. Porque en 2 de Tesalonicenses 2, 9 al 11 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. En eso se basa. Todos aquellos que oyeron hablar en algún momento de la Biblia o de Cristo o de la verdad y no quisieron recibir, ahora van a ser engañados día tras día, continuamente, porque ya existe la atmósfera de confusión, la atmósfera de Babilonia, donde cualquier mentira va a surgir como verdad. Ya lo estamos empezando a ver. Ya no se puede uno confiar en los mensajes que recibe, en los correos, porque puede haber engaño. Ya no puede uno confiar en las noticias gráficas, porque pueden ser videos hechos con inteligencia artificial. Ya no puede uno confiar en un mensaje de voz que le llegue de un conocido, diciéndole: necesito urgentemente que me preste plata, porque casi siempre es un engaño creado con inteligencia artificial. Estos son apenas los primeros pasos, los estamos viendo. ¿Cómo será cuando esté implantado ya el sistema babilonio, el sistema del anticristo? Apocalipsis 13, del 13 al 14 dice: y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. A partir del momento del arrebatamiento, de ahí para allá, todo va a ser mentira, todo va a ser engaño, excepto la Biblia, y excepto unos pocos convertidos de corazón. Podemos imaginar lo difícil que va a ser creyente en esa época. Podemos imaginarnos que todo va a ir en un aumento hasta que llega el arrebatamiento, y entonces se desata como una catarata. Cae la maldad, cae la violencia, cae el engaño, el robo, y toda clase de pecado se va a desatar en esos 7 años de tribulación. Si estamos viviendo tiempos tan difíciles, yo no le deseo a nadie que pase vivo a la tribulación. Bueno, entonces se está preparando el escenario. El caos facilita el surgimiento del anticristo y un sistema global unificado, un gobierno, una economía, una religión. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto que está descrito aquí en este pasaje es lo que ocurre exactamente a la mitad de la tribulación, o sea, el inicio de la gran tribulación. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, es decir, todo lo moral, todo reglamento, norma que pretenda establecer un orden, va a ser atropellado por el anticristo. Pero esto tampoco se da en un 100% de un momento a otro. Esto ha venido subiendo durante los últimos 3 años y medio. Otra vez, quiero hacer caer en cuenta de esto. Primero, el propósito de lo que estamos viendo no es asustar a nadie. Es simplemente advertir que viene una tempestad y que soldado avisado se pone el impermeable antes de la tempestad. Quiere decir que el cristiano está listo para andar con el Espíritu Santo buscando la santificación. Estamos viendo
una situación que va escalando cada vez más hacia el caos. Estamos viendo como si empezara a subir la fiebre rápidamente, en un estado de infección generalizada. En Apocalipsis 13, del 1 al 8 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. No es invención de un pastor que dice que hay un hombre con poderes que va a tomarse el gobierno mundial porque a él le parece. No, es la palabra de Dios la que nos muestra que hay un periodo definido de tiempo en el cual la maldad no va a tener freno, porque Dios la permite así, 7 años exactamente. Que hay un individuo que está protegido y cobijado por Satanás, que va a ejercer poderes malignos y va a cautivar a toda la tierra, gobernándola de lado a lado. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Gobernante universal. Por eso estamos empezando a ver movimientos iniciales de unificación de grupos de naciones. Cada vez hay más grupos en América, en Europa, en Asia, conformados por 5, 10 naciones, y no vamos a demorarnos mucho en ver que esos grupos se juntan todavía más. Entonces ya no van a ser 10, van a ser 20 naciones, 30, hasta que esté todo preparado para que las naciones estén dispuestas a inclinar su poder delante de la figura que sobresale con eminencia, porque llega convenciendo a todo el mundo y todo el mundo lo acepta. Y la adoraron todos los moradores de la tierra. La preparación está ocurriendo. Acaba de ser arrebatada la iglesia y entonces se desata la iniquidad, como lo dice 2 de Tesalonicenses 2, del 6 al 7. Ojo con este versículo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, al misterio de iniquidad, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es en un tiempo predeterminado, establecido por Dios. Continúa la palabra, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Sí, claro, desde el principio de los tiempos. Pero cada vez es mayor la fuerza y la acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Este es un versículo enigmático que nos dice que la manifestación del anticristo está controlada por un poder que no es nombrado, y que cuando ese poder es quitado, entonces el anticristo y toda la iniquidad se van a manifestar en plenitud. Desde ahora podemos sacar la conclusión. Si hay algo que lo está deteniendo en este momento, y vemos la maldad cómo está prosperando, cómo se está multiplicando, podemos también calcular qué va a pasar cuando el poder que lo detiene sea quitado. Muchos creen que ese poder o es la iglesia o es el Espíritu Santo. Por eso dice el que lo detiene. Y eso es lo que en algún momento, cuando se vaya a la iglesia, se va el ministerio del Espíritu Santo en la dispensación de la iglesia, que igualmente se llama de la gracia e igualmente se llama del Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo en toda la historia universal ha sido muy especial desde la muerte del Señor Jesucristo y Pentecostés, cuando el Espíritu descendió, hasta el momento del arrebatamiento. Nunca antes en la historia hubo manifestación del Espíritu como lo hay ahora.
Por eso es que nos queda fácil, hermanos, ser creyentes y fácil ser santificados, porque el Espíritu Santo está morando dentro del templo del Espíritu, que es el cuerpo de cada uno de los creyentes. No hay disculpa. En cambio, va a ser mucho más difícil ser creyente durante la tribulación, porque el ministerio del Espíritu va a cambiar totalmente. No se va a ir del planeta Tierra como algunos dicen, sino va a cambiar su ministerio, como lo hacía antes de Pentecostés, que era que se derramaba en unos escogidos, en unos pocos. Ahora se derrama en el pueblo de Dios llamado iglesia. Esto explicaría entonces por qué el caos se desboca. Y 2 eventos más van a ocurrir en el cielo para los creyentes santificados por el Espíritu Santo, después del arrebatamiento. Mientras transcurren los 7 años de la tribulación en la tierra, entonces para los incrédulos, para los creyentes, la iglesia arrebatada, viene el tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Yo creo que me va a tocar dejar ahí porque es que el tribunal de Cristo es un tema completo. Pensé que lo iba a alcanzar a exponer todo, pero no quiero dejarlo cortado y no quiero que ustedes se cansen antes de entenderlo. Amén.